En este episodio de Raudata Podcast exploraremos cómo un emprendedor tecnológico fundador de e-commerces B2C exitosos como Naturitas y Food for Joe apuesta por la inversión en agro y funda Europistachos, un proyecto escalable, innovador e invertible en agro. Josep Cases, bienvenido, muchísimas gracias por invitarnos a tu finca. Y oye, empezamos, explícanos quién eres, por favor. Muy bien, yo soy Josep, tengo 42 años, soy de un pueblo que se llama Manresa, en el centro de Cataluña. Tengo 3 hijos, mujer, que vivimos en Girona y bueno, en el sector profesional soy ingeniero de caminos, he trabajado 5 años en la construcción, luego he hecho un MBA. El máster me sirvió para aprender para ser emprendedor. Fundé Naturitas, que es un e-commerce especializado en herboristería y dietética, que escaló hasta hoy en día, que factura 120 millones. Yo llegué hasta los 60, lo acompañé hasta 60 millones en 2021 y luego salí de ahí para invertir en otros proyectos, montar otros proyectos, uno de los cuales es Europistachos, que es el que explicaremos hoy. Exacto. Y también he fundado Food for Joe, que es una marca nativa digital que hace comida cocinada para gatos y perros. Y el último proyecto que he hecho es un fondo de inversión con otros 2 socios, que se llama Real Ventures, para invertir en empresas de consumo, es decir, marcas de consumo en Europa. Vale. Oye, vamos a centrarnos en Europistachos, porque es lo que nos toca el agro, pero me gustaría saber cuáles son los inicios de Europistachos, o sea, cómo pasas de hacer un exit con Naturitas y decides, oye, aquí en agro hay muchas cosas que hacer, voy a montar un proyecto escalable. Sí, pues en 2019, cuando vendí una parte de las participaciones de Naturitas, decidí invertir en una finca de regadío en Alcanó, cerca de aquí, en la provincia de Lleida, porque básicamente vengo del sector, mi familia, mi padre tenían vacas, hacían leche en Manresa, y bueno, vengo de ahí, toda la vida hemos tenido un huerto urbano, hemos hecho la matanza del cerdo, he tenido todos los animales que comíamos los criábamos nosotros. Y bueno, vengo de ahí, ¿no? Y yo he visto también que hay una tendencia a nivel mundial que cada vez la gente quiere comer productos de más calidad y en cambio las productividades por hectárea se están estancando, ¿no? Y eso vi que el recurso escaso serían las fincas de regadío. Por eso quise invertir en fincas de regadío. Cuando ya estudié todos los cultivos, vi que los frutos secos viajaban muy bien, porque al final son secos, transportan sobre todo proteínas, hidratos, grasas sanas, no transportas agua. Correcto. Y cuando me estudié todos los frutos secos vi que el pistacho tenía una cosa buena, y es que era el fruto seco con más proteína vegetal, ¿vale? Similar a la almendra. Tiene un 22% de proteína vegetal, es decir, más que un huevo, ¿vale? Vale. Y al final creo que cada vez viviremos más años, comeremos proteína... Mejor, esperemos, y será proteína más plant-based, ¿no? Vegetal, que no tan animal como estamos haciendo. Más que nada por sostenibilidad, porque para hacer un kilo de proteína animal necesitas 20 veces más agua que para hacer un kilo de proteína vegetal, ¿no? Y es un recurso escaso el agua, ¿vale? Luego cuando miré el pistacho me di cuenta que en España se había plantado sobre todo los últimos 10 años. Bueno, entonces eran los últimos 5 porque empezamos el proyecto hace 5 años. ¿2020? Plantamos la primera finca en Alcanó en 2020 y luego nos hemos ido verticalizando porque al entrar en el sector hemos visto que nadie hacía una inversión a largo plazo. Todo el mundo estaba oportunísticamente, había muchos viveristas que vendían solo planta y cerraban al cabo de 5 años. Había gente que hacía procesado, pero como engañaba a los agricultores, y había muchos agricultores que era como un side business, tenían sus 90 o 100 hectáreas de un cultivo, monocultivo, y ponían 10 hectáreas de pistacho. Pero nadie hacía un proyecto de verticalización de hacer toda la cadena de valor, y eso es lo que hemos hecho con Europistachos. Vale, verticalización, o sea, vas del vivero, de producir tu propia planta, y el objetivo es acabar vendiendo pistachos de Europistachos en supermercados. Sí. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar durante este aprendizaje gente como, por ejemplo, este vivero, Casa San Roc, que es el vivero más antiguo de España, que desde el año 93 está haciendo planta y sigue haciéndolo, con lo que demuestra que lo ha hecho bien, ¿vale? Correcto. Y luego tenemos una procesadora en Talavera de la Reina, ¿vale? Que también llevan más de 10 años haciendo pistacho, procesando pistacho para terceros.
que también se han unido al proyecto. Tenemos nuestra propia empresa de servicios, más de 25 tractoristas y tractores. Y tenemos también, bueno, yo como ya vengo de Naturitas, que ahora hablaremos, pero es canal retail, tenemos la pata esta también de saber vender, ¿no? A cliente final. Es un activo importante, que es que tú ya has vendido muchísimo producto a consumidor final. Siempre he vendido hasta ahora, que estoy vendiendo ya con Food for Joe, nuestra propia marca, nuestro propio producto fabricado por nosotros, he vendido cosas de terceros, ¿no? Muy bien. Oye, cuéntanos cómo haces un proyecto escalable, porque Europistachos no se trata, digamos, haces escalas lo que es un negocio en agro. Cuéntanos un poco cómo es el business model. Un poco cuando plantamos las primeras 50 hectáreas, pues analizamos todo lo que eran las partidas de costes, todos los trabajos que había que hacer. Y bueno, como vengo del sector más startup, que la clave, yo siempre digo, una diferencia entre una pyme y una startup es el crecimiento, ¿no? Las startups crecen mucho y tienen que ser modelos escalables para poder crecer muy rápido. Y intenté adaptar esa metodología que aprendí para las startups en el sector agro, ¿vale? Con lo que cuando hicimos la cadena verticalizada, lo que pensamos siempre es de empezar haciendo 50 hectáreas, ese año hicimos 50, el año siguiente 50, el año después 150 y hoy llevamos ya 1.500 hectáreas. Y lo estamos haciendo con una mentalidad de que todas las partes de la cadena, incluso el buscar inversores, sea de forma escalable, ¿vale? Hemos innovado también en la parte esta de buscar inversores para que cualquier inversor particular pueda invertir. Vale, ponnos un ejemplo práctico de... Pues mira, nosotros, por ejemplo, tenemos la última finca que hicimos en diciembre en Aitona, lo hicimos a través de crowdfunding y entraron 114 inversores particulares, todos a través de una plataforma que se llama Fellow Funders, y esos inversores van recibiendo información de la finca como si tuvieran una participación. Bueno, de hecho, tienen una participación de la sociedad que tiene en la propiedad de la finca y tiene todos los árboles, todo lo que el CAPEX que le vamos metiendo. O sea, ¿empezáis comprando la finca? Nosotros alquilamos o compramos. El problema es que como el pistacho tarda muchos años en ser productivo y el árbol, mira, no antes de 5 años se puede la primera cosecha, pero digamos la primera cosecha que sea rentable, que te valga la pena pagar para recolectarlo, no sería hasta el año 6 o 7, ¿vale? Que ya sabes que la mayoría de los cultivos ya tienen el pico ese año, ¿no? Es un cambio importante. Sí. Esto es un cambio importantísimo versus una startup donde buscas rapidez, crecer, exacto, pero en agro no tienes este retorno tan rápido. No, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? De hecho, nuestra empresa se llama Europistachos 2070, para que cualquier inversor sepa que vamos a largo plazo. Vale. Compramos la mitad y arrendamos la otra mitad, porque el arrendamiento, el problema es que pedimos 50 años. Y hay mucha gente que dice, esto no es solo mi generación, es mi próxima generación, no voy a hipotecar, en el sentido, no sé qué voy a hacer con ello, pues prefiero que me lo compras, ¿no? En cambio hay otra gente al revés, que dice, no, precisamente, yo he heredado esto, no lo he comprado, quiero que a mis hijos no les quiero dar un problema que es gestionar o mantener una finca, porque ya no viven aquí y si les damos una renta estamos súper contentos. Y luego tenemos un tercer caso, que ya llevamos 2 fincas así, que son aparcerías. Es gente que tiene la finca, le gusta el cultivo, pero no quiere invertir. No quiere transformar el cultivo que tiene para... Exacto, y nosotros le decimos, no te preocupes, hacemos toda la inversión y te damos un porcentaje de la cosecha. Que esto pasa en muchos otros cultivos. La viña es un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que le dan tantas botellas de vino o el aceite, ¿no? Exacto. Y nosotros creemos que esta será una de las patas de crecimiento. Habrá mucha gente que por relevos generacionales los hijos, nietos no querrán seguir, pero les querrán dar un activo. O, digamos, unos flujos de caja futuros, que eso es lo que nosotros haremos. Por eso también es muy importante la verticalización, para poder explicarle a todo el mundo que nosotros controlamos todos los pasos de la cadena. Primero, el coste es el mínimo y la calidad es la máxima. Bueno, te quedas todo el margen desde la producción hasta... Y ellos también. Es decir, al final un inversor de una finca, esta finca que hemos hecho crowdfunding, por pacto de socios, Europistachos, o por pacto incluso de gestor, le tiene que trabajar a coste, ¿vale? Con un margen industrial del 5%. Me encanta, estás trayendo un poco la mentalidad startupera, digamos, al sector agro, cosa que es bastante rompedora de lo que hemos visto. Oye, una finca, ¿cuántas hectáreas mínimo tiene que tener para que sea rentable en pistachos según vuestro criterio? Primero de todo tiene que ser una finca de regadío de alta dotación. Es decir, ¿alta dotación es? Más de 4.500 o 5.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Vale? Depende del suelo, si es muy drenante, depende también la pluviometría, si es una zona muy seca, cuando llueve, pues si llueve en invierno tampoco te sirve de nada, ¿no? Depende de muchos factores. Yo diría 5.000 para estar en el lado de la seguridad. Estar tranquilos. Luego nosotros también hacemos muchas medidas como la agricultura regenerativa, el riego por goteo enterrado, para ahorrar más agua. Es decir, si no haces todas estas prácticas, tendrías que regar mucho más, ¿no?
nosotros lo que queremos es o creemos que la unidad mínima tiene que ser unas 50 hectáreas. 50 hectáreas, Sí. una pieza junta. Sí, sí. ¿En qué zonas? En zonas de mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Es decir, toda la parte más interior, ¿no? El Valle del Ebro y el Valle del Tajo son muy buenas zonas porque tienen estas dos cosas, frío, calor, y además tienen mucha agua. La tercera, digamos, pata es el agua. Si tienes mucho frío y mucho calor, como puede ser en zonas del sur de España, pero no tienes el agua, como en las cuencas del Guadiana, por ejemplo, no te asegura en verano tener agua, pues no nos interesa. Muy bien. Muy bien. Oye, cuéntame cuál es la estructura que montáis en cada finca, a nivel, digamos, organizado. Ponemos un ejemplo, ¿no? Esta finca, 50-60 hectáreas, ahí ya tienes un tractor, ¿vale? Tienes un almacén con un tractor y el tractor ya puede hacer todos los trabajos de, pues, lo que... ¿Maquinaria propia? Bueno, nosotros empezamos con maquinaria propia, más que nada porque el problema del pistacho es que somos innovadores. Hay pocas... en Cataluña tenemos 600 hectáreas y en total hay 750, ¿vale? Es decir, tenemos el 80% de las hectáreas de Cataluña. ¿Qué pasa? No hay maquinaria especializada o, digamos, aprendizaje de cómo hacer los tratamientos y las podas, ¿vale? Por eso hemos tenido que comprarlas, porque no había un parque. Eso no quiere decir que a la larga, cuando haya muchas hectáreas, se pueda tirar de terceros, pero nosotros también, como estamos en fase de aprendizaje, se aprende más cuando lo tienes todo verticalizado y todo lo haces tú. Claro. ¿Vale? Bueno, además tienes el control de todo, puedes intervenir en cualquier fase. Puedes trabajar día y noche, es decir, no priorizas la subcontratación, sino la calidad del servicio, ¿no? No te digo que esto lo cambiemos, ¿eh? Ahora solo tenemos 1.500 hectáreas, si algún día tenemos 15.000, pues puede que tengamos que hacerlo otro modelo, ¿no? Vale. Luego, digamos que ese sería como el OPEX más importante es el tractor, luego todos los fertilizantes, todos los productos que aplicamos, ¿no? Intentamos siempre priorizar, como es agricultura regenerativa, que sea orgánica de la zona, es decir, buscamos granjas. En Cataluña, como hay tantas granjas, es muy fácil, ¿no? Pero estamos en otras zonas de España que no hay tanta densidad de materia orgánica, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos ya haciendo proyectos donde la propia finca tendrá una granja para proveerle el fertilizante a lo que es a toda la finca. ¿Una granja de? Bueno, será entre cerdos, queremos que sea cerdos, una zona que es en Zaragoza, la primera finca que vamos a hacer, que también será a través de crowdfunding, que será agricultura regenerativa y ramadería. Pones también en ganadería, no solo quieres... Bueno, nosotros, obviamente, ahí el trato será, te dejamos el edificio, pero nos tienes que dar el residuo. La basura que le llaman, ¿no? En el argot, pero sí. Vale, esto también rompe bastante las reglas del juego porque sí. esto no... No, es una finca de unas 500 hectáreas. Vale. Oye, hablemos un poco de tecnología y de datos. Cuéntame qué tipo de tecnología utilizáis en cada finca. Vale, sí, primero de todo, nosotros, claro, como hemos visto que hay un problema generacional, que cada vez hay menos ingenieros agrónomos, cada vez hay menos peones agrícolas o tractoristas, lo que hemos tenido claro es que teníamos que hacer un modelo siempre, por eso también las 50 hectáreas, para poder, digamos, automatizar mucho el control, ¿no? Tenemos sondas, ¿vale?, para controlar la humedad. Al final, como es alta dotación de agua, tenemos que regar mucho, es una partida de costes importante. Luego también hacemos mucho análisis foliar. Y luego tenemos ya, desde hace 5 años, estamos trabajando con el IRTA para poder, a través de satélites, poder controlar todo el tema del consumo de agua. Vale, o sea, optimizar el consumo de agua de riego a través de imágenes satelitales. Sí. Y al final, todo lo que queremos básicamente es ahorrar en agua y en fertilizantes. ¿Vale? Luego, todo el tema todos los trabajadores tienen que ir con un teléfono, un dispositivo móvil, ¿vale?, para geolocalizarse, para saber todas las productividades, ¿vale? Utilizamos un SAS para todo el tema control horario, control de productividad, incluso todos los tratamientos. Por los libros, ahora todos los tratamientos los tenemos que publicar digitalmente. Bueno, ya sabes cómo. Sí, no te voy a explicar a ti. Empujando, exacto. No te voy a explicar. Y nosotros sí que es verdad que también, como la empresa está creciendo, tenemos que cambiar de proveedores. A veces el proveedor que teníamos el primer año cuando éramos 3 personas no es el mismo que ahora, que somos ya 70, ¿no? Normal. Igual que la procesadora primera que tuvo el grupo, pues no es como la que tiene ahora, ¿vale? Creemos que al final el campo va a atender a grandes fincas gestionadas con muchos inversores y proyectos
verticalizados. Yo creo que va a haber un champion o 2 o 3 champions por cada cultivo, ¿vale? Nosotros queremos ser el champion del pistacho, por eso tenemos una visión muy de verticalizarnos, de saber hacer todas las partes de la cadena nosotros, más que nada para aprender y que sea una barrera de entrada, ¿no? Si tenemos una ventaja competitiva, que sea esa. Vale. Oye, la tecnología nos aporta datos y los datos son información. Entonces tú, desde un punto de vista más financiero, creo que agronómico, Sí. ¿qué datos qué información utilizas para controlar, para saber si una finca va bien o no? Entendiendo también que estás todavía en un proceso donde todavía no hay mucha producción. Sí, ahora estamos, digamos, la primera finca tiene 5 años, hemos tenido la suerte de poder comprar Casa San Roc, que es una finca del año 81, tenemos una que le llamamos Teravintus, que está en Borges Blancas, que es del año 2006. Con estas 2 fincas hemos aprendido, digamos, en el año final o los años ya muy adultos del árbol, los años más adolescentes, 15, 20 años, como la de las Borges, y las fincas nuevas que llevan 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Con estos 3 grupos de fincas estamos sacando patrones, ¿vale? ¿Vale? El primer aprendizaje que hemos entendido o que hemos visto que es clave es la polinización, ¿vale? Ahora tenemos 2 proyectos de polinización mecánica, artificial o como quieras decirle, ¿no? Que digamos que el polen del macho a la hembra ahora va por el viento, que deje de ser así o que sea así, pero que tengamos una oportunidad de hacerlo mecánicamente. Tenemos 2 proyectos, uno con una empresa de Israel y otro con una empresa de Sudáfrica, para aprender y desarrollar, ser pioneros también en este campo, en la polinización. Vale. En Estados Unidos no tienen este problema porque hay tanta densidad de machos. Es como... ¿Hay tanto cultivo? Hay tanto cultivo que ahí ya no han tenido que hacer este problema. En España hay 80.000 hectáreas, pero todas son de los últimos 10 años, o el 95% son recientes. Los árboles son muy jóvenes. Además, en España la pluviometría es distinta que la de California, porque aquí en abril llueve mucho, que es cuando es el mes de la polinización. ¿Y esto perjudica? Esto perjudica. En Estados Unidos no es así y en California no pasa eso. Es una problemática que no tienen. ¿Vale? Habéis detectado una parte del proceso que tenéis que mejorar sí o sí. Sí, y es un problema que tiene generalizado todo el mundo. Fincas de 40, de 20 y de 10. ¿Vale? Y esto es lo que estamos aprendiendo también con know-how propio. Vale. Volviendo al tema de los datos. Esta es una parte del proceso que habéis visto que era crítico y que había que mejorar, pero tú, digamos, como gestor, ¿qué data? Pues mira, al final el pistacho, como ya os he dicho, tarda muchos años. El payback es 10-12 años, ¿vale? Esto no te lo explico un viverista o alguien que te quiera vender una finca de pistachos, porque al final lo que quiere, tiene conflicto de interés y te quiere vender que todo es muy bonito. Pero menos de 10-12 años a nadie le puede recuperar la inversión, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que llevar un control financiero estricto y no nos podemos desviar, porque como es a tan largo plazo, cualquier desviación de costes de un 10-20% hace que la empresa puede llegar a quebrar, ¿no? O la finca, digamos, la explotación. Nosotros, a ver, estamos, al estar diversificados en toda la cadena de valor, no es tan grave, pero hay mucha gente que entiendo que escucha este podcast que tiene que saber eso. Que al final, si ellos tienen una sola finca, están muy expuestos, ¿vale? Por eso también nosotros lo del crowdfunding. Porque si alguien quería poner 10 millones o 1 millón o 100.000 euros o 1.000 euros en el pistacho, le damos la opción de diversificar en varias fincas, porque así no tiene el riesgo finca, ¿no? En el pistacho tiene suerte de que las heladas no afectan, ¿no? O afectan muy, muy esporádicamente. De hecho, no hay ni agroseguro para ello, ¿no? Luego el pedrizo puede afectar, pero afecta muy localmente. Puede que incluso una finca de 100 hectáreas solo afecte una parte. ¿Vale? Que tampoco cubra el seguro porque es menos de un 20%, ¿sabes? Pero bueno, al final nosotros lo que buscamos es reducir todos los riesgos de la cadena y eso, para mí el riesgo más importante del pistacho es el riesgo financiero. Que el año que tenías que empezar a recolectar no lo hagas por A, B, C y te retrasen todos los cash flows, los flujos de caja y pueda llegar a morir el proyecto, ¿vale? Con lo que ahí, para mí, yo creo que el rigor financiero es clave, ¿vale? ¿Y tienes un presupuesto anual por finca? Sí. Bueno, al final nosotros tenemos, primero, al estar verticalizados tienes un menor coste. Puede ser un 20 o un 30% menor que si lo externalizas todo, ¿vale? Porque el externalizado tiene que, al final, vivir, la ¿no? vida también. Claro. Sí, y al final, si eres pequeño o si tienes poca escala, pues eres muy fluctuante con la variación de los precios, ¿no? Del combustible, de los fertilizantes. Nosotros tenemos un presupuesto y un control que al final, obviamente, como tenemos ahora tenemos 20 fincas distintas, ¿vale? Y aún la escala está creciendo, es decir, ahora de 500 hectáreas tenemos pocas, ¿vale? Con lo que todos son muy pequeñas. Eso quiere decir que al final la variabilidad se compensa,
¿vale? Cuando tienes 20 fincas, por ejemplo, este año, Ujú. entraba en producción 2. Las dos, una ha fallado la polinización, pero la otra ha ido muy bien. ¿Vale? Ahí se compensa, ¿no? Cuando tengamos 10 cada año nuevas, pues va a pasar lo mismo. El ratio va a ser cada vez menor, porque seguramente habrá una o dos malas de polinización. Y si venimos ya con la polinización mecánica, seguramente esa la preveremos y la trataremos. Vale, entiendo que estás aprovechando un poco la economía de escala. Sí. Vale, pero a nivel ya operativo de control financiero de cada finca, ¿qué haces? ¿Tienes una persona responsable allí que se ocupa de recoger No. la data, partes Mira, de te trabajo? explico la estructura. Primero, nosotros lo que vimos que el cuello de botella para crecer, cuando empezamos el proyecto, eran las fincas, encontrar fincas. ¿Vale? ¿Esto lo haces tú? Sí, soy la única persona en la empresa que decide el precio de una finca y negocia la finca. ¿Vale? Más que nada para tener un único criterio. ¿Qué buscas? ¿En Idealista? No hay idealista. De hecho, es complejo, es una barrera de entrada importante. Nosotros de media tardamos 3 años en cerrar una finca. ¿Vale? Nunca... 3 años. Cuando nos Negocias bien, aprietas. No es que apretamos. Yo siempre digo, al final la gente que tiene una finca solo tiene esa finca y tiene unas expectativas muy altas. Nosotros, en cambio, estamos en el mercado porque cada año cerramos 4 o 5 fincas, sabemos la realidad del mercado. ¿Vale? Y yo también le digo a cualquiera, tienes tu oportunidad. En 3 años, si no sigues, sabemos una cosa entre los dos, que el precio ese no es el correcto. Porque si en 3 años no lo has colocado, ¿vale? Es así. Por eso pasa también con un piso. El tema que con el piso la gente, como cada mes cobra un alquiler, tiene más prisa. Las fincas agrarias, como se pagan anualmente, porque las cosechas son anuales, pues digamos que la gente no se da cuenta hasta el cabo de 2 o 3 años que está perdiendo dinero, ¿no? Dejando de utilizar, tiene un coste de oportunidad. O sea, tú tienes un primer contacto con una persona y sabes que esta finca probablemente se cerrará o no, pero tardarás unos 3 años a cerrarla. Sí, seguramente algunas las perdemos, pero nosotros, como vamos a tan largo plazo, no somos el que podemos pagar menos, porque estamos durante 10 años poniendo dinero. ¿Vale? Es que con lo que también, yo le digo, alguien si quiere hacer el negocio de su vida vendiendo muy caro la finca, con nosotros no hará tratos. Ya está. Sí que es verdad que nosotros también somos flexibles en el pagamos rápido o pagamos tarde, depende. Fiscalmente hay gente que quiere que sea tarde. Bueno, ¿vale? Hay la posibilidad de arrendamiento, hay la posibilidad de parcería, somos muy flexibles. ¿Vale? ¿Vale? Nosotros cerramos la finca se tiene que preparar en un año, ¿vale? Es decir, es difícil prepararla en menos de un año, desde que tenemos, por temas de permisos. Sí, por temas de permisos. ¿Normalmente son fincas que ya tienen pistacho? No hay. No nos gusta. Nos hemos quedado 2 veces con fincas con pistacho porque eran en Cataluña y eran las más antiguas, pero no lo hacemos porque al final llevan muchos vicios ocultos, ¿vale? Nosotros lo hacemos muy bien y si ya empezamos con los cimientos mal, aunque sea muy bueno el árbol, no sabes lo que pasa debajo del suelo. La mayoría no hacen agricultura regenerativa, la mayoría no han hecho una buena genética de vivero, ¿vale? Y al final esto se acaba pagando en el año 10. Vale, con lo cual la primera inversión es reconvertir la finca y transformarla. Reconvertimos fincas como... tenemos ya 2 o 3 empresas. Al final te decía que el problema es encontrar fincas. Por eso no estamos solo en una comunidad o una provincia. Estamos en 6 provincias. ¿Vale? Estamos en estamos en Toledo, en Cuenca y en Guadalajara, en Castilla-La Mancha. ¿Vale? Estamos en Zaragoza y Teruel, en Aragón. Y estamos en Lleida, en Cataluña. ¿Vale? Solo en Lleida. Sí, porque es que en el resto de provincias de Cataluña no se puede hacer por temas climáticos. ¿Vale? Y por temas de agua. Ya sabes, frío, imagino. Las cuencas internas de Cataluña son deficitarias de agua, ahí no se puede hacer. Se podría hacer en zonas como Vic o Manresa, pero como no hay agua, pues no se hace. Y luego en Lleida es muy bueno, pero tampoco te puedes ir muy a la costa. ¿Vale? Tarragona no podrías ir. Ya, porque no hace frío suficiente. No hay frío suficiente en invierno. Y en verano tampoco, como está cerca del mar, tampoco hay 40 grados como pasa en el interior de Cataluña, de Lleida, ¿no? Vale. Luego, lo que te decía, ¿por qué abrimos 3 melones o 3 provincias o 3 comunidades? ¿No? Porque al final, si tú estás solo en Lleida, tienes mucha dependencia de los precios que se están pagando en Lleida. ¿Vale? Y para nosotros es un coste muy grande, porque ya te digo, como estamos 10 años como solo metiendo dinero, el coste de la finca es clave, ¿no? Vale. Por eso estamos en las zonas de Aragón, ¿vale? Donde se está modernizando mucho. ¿Vale? Estamos en la zona de regadío. Sí, estamos en la zona del Jalón, ¿vale? Que se está modernizando mucho, acequias que no están ni hormigonadas, que ahora se están presurizando. Estamos también en la zona de Teruel, donde se está también presurizando. Hay muchas concentraciones parcelarias. Estamos en un proyecto donde la comunidad de regantes aún le manda digamos, como las leyes de esa comunidad de regantes son del año 1904 y las mujeres no pueden votar. ¿Vale? Para que tengas una visión de dónde estamos.
¿Sabes? Pero es así, o sea, se ha 1904. modernizado la sociedad, pero el campo no. La agricultura es un Bueno, sector... no vamos a decir que todo está así. No, se está... Hombre, hay muchas zonas de Aragón que se han despoblado. ¿Vale? Por la falta de oportunidad económica. Sí, Entonces, mira, esa comunidad de regantes tenía 3.000 habitantes hace 100 años y ahora tiene 600 habitantes, para que tengas una idea. Está claro. Bueno, entiendo que una parte de vuestro impacto es esto, es ayudar a generar valor económico, o sea, a nivel de sostenibilidad. Vosotros la parte social la tengo clarísima, porque estáis generando más o menos para cada finca, ¿cuántos puestos de trabajo generáis? En el momento de la plantación muchos, ¿vale? Pero de media, es decir, si hacemos una finca tipos de 100 hectáreas, ahí tenemos 2 personas full time, a tiempo completo, ¿vale? Que además son gente tractorista, que no son sueldos 1000euristas, ¿vale? Ya, de nivel. Sí, luego tenemos, le repercutimos un 20% de un ingeniero, ¿vale? Sí, o sea, tenéis un ingeniero para cada finca. No, para 4 o 5 fincas. Sí. O sea, un ingeniero para cada 4 o 5 fincas. Él tiene que pasar... Que es alguien local. Sí, digamos, un día a la semana tiene que pasar por la finca, sí o sí. ¿Vale? Y luego tiene que tener el control todo digital de... Si... Este ingeniero lleva, que antes nos habíamos quedado con esto, ¿lleva la parte de control económico también? ¿Este ingeniero? No, introduce datos. Introduce datos. Sí. O sea, y el que controla... Lo llevamos desde la Tárrega, que es la central. Sí. Vale. ¿Y la desviación más heavy que habéis visto? Bueno, nosotros la segunda finca que hicimos con pequeños inversores, esa tuvimos un problema porque tenía unas filtraciones del canal de Urgell, que es un canal muy antiguo de Cataluña, y eso tuvimos que hacer unos drenajes y aún estamos desviados un 10% del presupuesto por culpa de eso. Por exceso de humedad en las tuvimos raíces. Tuvimos que hacer una inversión porque si no había riesgo de asfixia reticular de los árboles. Que es demasiada agua también es malo. Claro. Sí. Y eso es al final, pero yo digo, se compensa con el total y también se compensa porque Europistachos como grupo puede tener desviaciones y en esa finca los socios lo saben, sabemos que hemos tenido que hacer un préstamo y ya está. Y en agricultura las desviaciones es algo que está al orden del día. La primera frase que me dijeron cuando entré en el sector, me dijeron, esto es una fábrica de tornillos. ¿Vale? Exacto, así es. Oye, volviendo al tema, me has dicho que contratabais 2 personas a full time, un 20% de imputación de un ingeniero agrónomo y después, ¿qué más? Luego tenemos, obviamente, la parte contable, pagar facturas, control bueno, todo eso, no sé, ponle que tenemos una empresa ahora tenemos 1.500 hectáreas y somos un staff de unas 8 personas en oficina, ¿vale? Centralizadas que controláis digamos, como 20 fincas. Sí. Y claro, nosotros al final, al tener pequeños inversores, hay que, digamos, informar, hay que ser muy transparente con toda la gestión de las fincas, ¿no? ¿Qué reportáis? Reportamos todo el tema de el estado de la finca, hacemos fotos, colgamos información. ¿Visitas? Visitas una vez al año, hacemos puertas abiertas. ¿Vale? ¿Invitáis a los inversores? Todos están abiertos. ¿Vale? Incluso un evento allí de comida. Sí, lo típico, haces una calçotada, ¿no? O haces una cargolada, ¿no? Que hacéis aquí en Lleida. Pero al final, lo bueno de esta inversión es un activo alternativo, pero que es un activo real. Y la gente está cansada, yo creo, el feedback que recibo del inversor es que está cansada en invertir cosas intangibles, ¿no? Que están ahí una mezcla de cosas virtuales. En cambio, lo nuestro es tangible. Pueden venir a ver las fincas, se van en bicicleta, pasan por la finca, les hace gracia, te envían una foto, tú esa foto la compartes con el resto de gente, ¿no? Y eso es lo chulo. Luego también el pistacho como producto está de moda, ¿no? Llevamos 2 o 3 años que todo el mundo está hablando de él y yo creo que es una cosa está creciendo tanto la demanda que también va a haber mucha más gente que va a invertir, ¿no? A la gente le gusta invertir en cosas sexys. Sí, ¿no? Y está muy guay porque creo que estás dando este punto de sexy a la agricultura, ¿no? Cosa que hay mucha gente que entendemos, pero que hay todavía un gran... Sobre todo me interesa saber cómo puedes convencer a un inversor que está acostumbrado a retornos rápidos a que invierta en agro. Entiendo que hay una parte importante que eres tú. Sí, no, pero al final le explicas al inversor, dices, mira, a ver, la gente tiene también la gente ha aprendido mucho porque todo el mundo se pensaba que la bolsa te daba un 10% anual, ¿vale? Nadie lo está consiguiendo a 5 o 10 años, ¿no? Luego todo el mundo dice que el inmobiliario, el tocho, nunca baja de precio, ¿no? Hasta el 2008. Del 2008 al 15 yo creo que hay mucha gente, ¿no? Y creo que estamos en un entorno de que los precios de la vivienda no está equiparable a los salarios, ¿no? Con lo que índice de burbuja. Bueno, al final hay gente que está saliendo de ahí. Es el típico que antes invertía en 10 plazas de parking
está poniendo, puede que compre 5 solo y lo que iba a poner en los 5 ponga aquí. ¿Vale? Luego también hay deducciones fiscales, hay luego un retorno en la España vaciada. Yo creo que cada vez hay gente, la diáspora de gente de la España vaciada, al final tiene un apego sentimental al pueblo de sus padres, abuelos, Correcto. y quiere volver dice, para ponerlo aquí en un fondo de Suiza, que además, o no sé, o una startup americana, que no sé, con sus valores. Drones del ejército, exacto, prefiero mejor ponerlo, exacto, es más ético, ¿no? Hay una parte componente de de ética. Pero nosotros no les podemos asegurar porque es una inversión alternativa, pero creemos que a largo plazo se puede sacar un 15% de aquí. Vale, Anualmente. O sea, 10 años. A 10, 15 años tú puedes sacarte esto, ¿no? Nuestros padres y abuelos lo hacían. Invertían en una nave o invertían en pisos. Y yo creo que esto es lo bueno, ¿no? Que puedes invertir en un activo tangible, en proteína vegetal, en proximidad, en empleos locales. Bueno, hay muchos factores. Que el dinero del inversor sea para crear Quedarse un por aquí. impacto positivo y además quedarse aquí. generando pues, alimentos para una sociedad Sí. que no para de crecer. Vale, oye, estamos acabando. Sí que me importa muchísimo que me digas tu opinión de cómo la IA, la inteligencia artificial, va a impactar en agro. ¿Qué es lo que ves tú aquí? A ver, yo creo que vamos años por delante. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial ya lleva años aquí, en el sector agro, ¿vale? O sea, ahora todo el chat GPT, todo OpenAI, todo el mundo está hablando porque ven que impacta al trabajador de oficina. Pero en el campo llevamos muchos años que ya no teníamos personas porque se ha despoblado y porque la gente no quiere trabajar en ciertos horarios, ¿no? Bueno, todo el tema de sensórica, todo el tema de recolectar datos, ¿no? El Big Data que tenemos nosotros es increíble. Llevamos muchos años recolectando datos y al final hay patrones muy... es verdad que el cambio climático está cambiando un poco, ¿no? Pero realmente lo estamos analizando todo. La agricultura, yo creo que nosotros, por ejemplo, las ópticas de todo lo que era cribar los pistachos, todas las ópticas estas han mejorado brutalmente, ¿no? Que eso también es inteligencia artificial. Correcto. Y ya lleva mucho más de 10 años en el sector, ¿no? Yo, a ver, no creo que yo creo que nos va a impactar en el sentido de que la gente tendrá más tiempo libre, porque en su trabajo trabajarán menos, tendrán más tiempo... Menos, pero mejor. Exacto, tendrán más calidad de vida, que podrán dedicarla por ejemplo, a comer mejor, y en vez de comer algo fast food rápido, comer algo muy saludable como ser unos pistachos, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ya para acabar, ¿cuál es el próximo reto a corto plazo de Europistachos? A ver, nosotros tenemos un reto que es pasar de 1.500 a 10.000 hectáreas, ¿vale? Esto es un reto muy a largo plazo. Primero, plazo, 5 años. Sí, con una empresa que se llama 2070, ya te digo, 5 años ¿vale? Lo que tenemos que, sobre todo, las fincas que hemos plantado los últimos 5 años, que estas todas llegan a las producciones que teníamos previstas. Para mí el tema, desde el punto de vista agronómico, es el tema de la polinización, ¿vale? Es una cosa que no nos resuelto nadie, la polinización mecánica. Y yo creo que para mí en 5 años me gustaría hablar contigo y decir, mira, esto ya lo tenemos solucionado y nos está funcionando muy bien. Y luego todo el tema de que la gente, yo creo que invierta más en el agro. Yo creo no solo por el pistacho, sino cualquier otro tipo de cultivo. Sí que es verdad que el pistacho ahora está de moda y mucha gente está accediendo a invertir, pero me gustaría que la gente se planteara, en vez de invertir en tantas cosas intangibles, que inviertan en cosas de proximidad. España tiene una suerte de que tiene mucha agua, ¿vale? Si cada vez la estamos modernizando la red, vamos a conseguir que con la misma agua regamos muchas más. Exacto. Y esto al final es un Producto Interior Bruto, ¿no? Hemos reducido mucho el Producto Interior Bruto, pero tenemos que yo creo que tenemos que invertir la tendencia y tenemos que volver a crecer en el sector agroalimentario. Vale. ¿Y cuándo vamos a ver pistachos de Europistacho en el lineal de un supermercado? Bueno, ya hay, porque nosotros como tenemos una procesadora ya procesamos... Bueno, y tenemos la finca de Casa San Roc, sí. Casa San Roc ya lleva 40 años haciendo pistacho de su propia finca, que es la finca esta más antigua que hay en España, que es del año 81, que la compramos hace 2 años. Tenemos, también te puedo decir en novedad que vamos a sacar una crema de pistacho en otoño. ¿Vale? ¿Tipo mermelada? Será como una especie de nocilla Nutella, pero un poco más saludable. Sana, ¿vale? Más saludable. Saludable. ¿Vale? Es decir, menos azúcar, pero también con más proteína vegetal. ¿Vale? Y esto lo lanzamos ahora en el otoño.
¿E-commerce? ¿Va a haber e-commerce de Europistacho? No creo. Puede haber, pero no creo. Yo creo que es un producto de impulso y tiene que estar en cualquier gasolinera, cualquier lineal. Y bueno, esperamos que os guste la crema de pistacho. Yo todo el mundo que le he dejado probar le ha encantado y ya me están preguntando cuándo llegará y bueno, estamos en ello. Deseando probarla. Josep, muchísimas gracias, muchos éxitos, genial que abras el camino para que el inversor vea el agro como una oportunidad, como creo realmente que es, y tío, muchos éxitos, ¿vale? Gracias. Gracias.